La semana pasada nos enteramos que Martín Pradenas, quien se encuentra encarcelado en Valdivia por la comisión de abusos sexuales reiterados y la violación de seis víctimas, entre 2010 y 2019, había sido sorprendido durante el mes de julio al interior de su celda con material pornográfico que estaba en dispositivos como pendrives y otros que le fueron incautados. Producto de esta realidad es que los querellantes en contra de Martín Pradenas, en este caso representando a Antonia Barra, esta joven de Concepción que se quitó la vida luego de haber sido abusada por Martín Pradenas, haya solicitado la reapertura. Entonces estamos nosotros en comunicación con Alejandro Guzmán, que es querellante precisamente y representa a la familia de Antonia Barra. Abogado, gracias por estar aquí, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Sí, nos gustaría, abogado, conocer la razón a partir de la cual ustedes han solicitado la apertura del sumario a propósito de esto de que hayan encontrado material pornográfico en la celda de Martín Pradenas. Bueno, efectivamente, eso ocurrió a principio, o sea, a mediados del mes de julio Sí. de agosto, llegó un oficio a la carpeta virtual del Poder Judicial, que es donde se lleva la tramitación de la causa. Ahora ya no son expedientes de papel, ¿cierto? Son virtuales. Uh-huh. Y llegó un oficio de Gendarmería de Valdivia indicando que efectivamente se había producido un allanamiento en distintas celdas y una de ellas a la celda del imputado. En ella se habrían encontrado algunos dispositivos de almacenamiento, aproximadamente unos 7 dispositivos entre pendrives y tarjetas de memoria. Y eso lo puso en conocimiento, digamos, del tribunal, toda vez que a raíz de aquello se aplicaron sanciones disciplinarias a los internos que tenían estos, digamos, elementos prohibidos al interior de la cárcel. Abogado, ¿y Así cómo que, podría esto intervenir o afectar a la investigación que ustedes están determinando o están llevando adelante, en contra de Martín Pradenas? ¿Cuál es la vinculación que hay entre ambas cosas? bueno, se extrajeron todo este material existente al interior de estos dispositivos y la verdad que fue sorpresa encontrarnos con distintas cosas. Nos encontramos, por ejemplo, con películas de esparcimiento, ¿cierto? Uh-huh. Material de audio de carácter religioso, me estoy refiriendo a música cristiana y de ese corte. ¿Sí? Ya. Aparecen algunas fotografías, incluso el propio imputado en un contexto social con su expareja, en un contexto social, no fotos, digamos, de corte sexual. Sí, sí. Pero sí encontramos miles y miles de fotografías y videos de carácter sexual explícito, digamos, algunas del tipo elaborado en redes sociales y otras del tipo o del corte más casero, digamos. ¿Esto podría estar vinculado directamente con la víctima o aludiría a un carácter psicosocial del agresor que podría eventualmente acrecentar la pena? ¿O Sin duda, ambas? la verdad que buscamos ambas. La verdad es que hay que analizar, todavía nos quedan unas cuantas que poder ver, son miles de archivos y que nos fueron entregados recién a nosotros como parte querellante el día 7 de septiembre, o sea, la semana recién pasada, Okay. a 2 días de la audiencia de reapertura. Y claramente, para ello es muy relevante no solamente para determinar si existen algunas víctimas que todavía hayan sido grabadas y que estén almacenadas en esos dispositivos, sino que también porque esto, digamos, importa mucho para el contexto. Ya la conducta del imputado realmente ha sido refractaria y contumaz en cuanto a mantener posesión de este tipo de material, pese a la situación que está pasando, digamos, está procesado, a esta altura está acusado por 7 delitos de carácter sexual respecto a 6 víctimas distintas y que aún así insiste en tener este tipo de material al interior del penal, que son elementos prohibidos, y además uno se pregunta, y bueno, ¿Cómo llegó ahí ese material? ¿cómo llegó? ¿En qué los ve?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta distinción entre este imputado y el resto de la población penal? Abogado Alejandro Guzmán, usted como abogado de la familia Antonia Barra, ¿tienen presunciones de que podría estar Antonia en estos videos? Hemos buscado, digamos, incesantemente en distintos dispositivos. La verdad que así como se dieron las cosas, yo creo que el imputado tuvo el tiempo suficiente para borrar imágenes relacionadas con ella, relacionadas con otras víctimas, y así como lo hizo con la última comunicación que tuvo por Instagram con Antonia, él mismo la borró. Entonces, la verdad que buscamos por un tema de celo investigativo, pero sabemos que el tiempo pasó y que ese tiempo él lo aprovechó al máximo. O sea, tuvo tiempo de borrar más de 15.000 archivos de su computador, ¿cierto? Tuvo tiempo de la mamá de destruir o decir que destruyó el teléfono 1, que fue el que utilizó al momento de ocurrir lo hecho en septiembre del 2019. En fin, o sea, ese tiempo que surgió entre el fallecimiento de Antonia, el fallecimiento fue el 13 de octubre del 2019, que todo esto vamos a cumplir ya 2 años, y existe un acto que se está preparando en la Plaza de Armas de Temuco, con otras víctimas también de estas situaciones, y la verdad que la denuncia surge 2 días después. O sea, recién a 2 días del fallecimiento de Antonia, don Alejandro se da cuenta por el ex pololo que le muestra el mensaje que Antonia le había dejado. Y a partir de ahí surge toda esta denuncia y la investigación que ustedes bien conocen. Y también la mediatización del mismo. Por lo tanto, ese tiempo que tuvo Martín Pradena fue, pero para él, importante para deshacerse de algunas piezas que lo vinculen más con las víctimas de esta causa. Esto podría, por lo tanto, acrecentar las penas, pero ¿cuál es la situación actual? Él está en prisión preventiva, ¿verdad? Porque hay una investigación en curso a raíz de estas 7 acusaciones de agresión sexual de distintas víctimas. Sin embargo, se sabe que la vinculación con respecto a una persona que se suicida, se quita la vida con un posible agresor, tampoco es tan fácil, porque la ley, no tenemos una ley de violencia de género, a mi entender, que vincule estas cosas. Por lo tanto, ¿qué tan complejo ha sido eso de vincular para poder finalmente tener justicia para Antonia? Mira, lo que pasa es que llegó un informe aproximadamente en marzo, abril del año pasado, que elaboró el Instituto de Criminología y la Policía de Investigaciones. Ese informe se llama Informe de Vinculación de Casos, y es un informe que recopila todos los antecedentes hasta febrero del año 2020. Ya. A partir de esa fecha surgieron nuevos hallazgos investigativos, nuevas incautaciones, ¿cierto? La extracción del material que tenía el PC, la extracción que tenía el teléfono 2, que comenzó a ocupar a partir del 19 de octubre en adelante. Todo eso fue material que fue llegando nuevo, y lo último nuevo fue el material extraído desde estos dispositivos de almacenamiento. Por lo tanto, todo esto nuevo que llegó a una nueva víctima incluso, necesitan vincularse de alguna manera el contenido multimedia con la conducta, digamos, con los informes psicológico-conductuales ya emitidos por INSCRIM. Entonces, la idea es, en definitiva, determinar si es probable o no es probable que la persona que tenga este tipo de material, digamos, en demasía, porque, o sea, yo nunca había visto más de 2.000, 3.000 archivos de carácter pornográfico almacenados, y que, a ver si esto tiene relación con una persona acusada de todos estos delitos de carácter sexual. Abogado Alejandro Guzmán, para terminar, ¿cuándo se pronuncia el tribunal respecto de la solicitud de reapertura del caso? ¿O eso ya está...? Ya se pronunció. ¿Se pronunció? Okay. Gracias a Dios, el día jueves 9, recién pasado, tuvimos una audiencia bastante larga. La defensa trataba de desvincular a don Alejandro Barra de la investigación, estableciendo que no era víctima.
una circunstancia dolorosa sin duda, pero ampliamente ya zanjada por la jurisprudencia, y así fue como lo resolvió el tribunal. O sea, rechazó de plano la solicitud de la defensa, porque si no es don Alejandro digamos, el representante para estos efectos, ¿quién es víctima entonces? Si ella no era casada y no tenía hijos. Y por otro lado, el tribunal ordenó la reapertura de la investigación, ordenó abrir un plazo de 30 días más hasta el día 9 de octubre del presente año, y ordenó a la Fiscalía realizar 2 diligencias precisas. La primera de ellas dice relación con este informe de vinculación del contenido multimedia y con el informe del INSCRIM, y en segundo lugar, la entrega, o sea, la exigencia del Ministerio Público hacia la Policía de Investigaciones para que entreguen los audios de las interceptaciones telefónicas que se hicieron el año 2019 y que no han sido entregadas todavía ni al Ministerio Público ni a ninguna de las partes querellantes. Es un material que se encuentra aparentemente extraviado en las dependencias de la policía y que es un material que es altamente relevante para esta investigación, teniendo presente que la conexión se produjo el 24 de octubre y que perduró hasta que se le incautó el teléfono en el mes de noviembre del 2019. Por lo tanto, todo el despliegue comunicacional que tuvo con su red cercana está contenida ahí. Por lo tanto, para nosotros es vital, y así lo entendió el tribunal, porque el mismo tribunal ordenó la diligencia. Entonces dicen, bueno, si se hizo la diligencia, Entel reportó que se hicieron las conexiones, existe un tráfico de llamadas registradas en un registro que se llama Vigía. Bueno, y entonces, ¿dónde están las grabaciones? Pero no las encontramos. ¿Cómo se perdieron esas grabaciones? ¿La PDI lo reconoció, abogado? ¿Todavía es un misterio eso? PDI en su informe cae en contradicciones, toda vez que ellos le preguntan a Dentel, que es la encargada del monitoreo telefónico, ¿cierto?, de la Policía de Investigaciones, y ellos dicen, sí, Dentel dice, efectivamente hubo conexión, existieron bajadas de llamadas y se desviaron al número que dan. Pero resulta que acá, después, al terminar el informe, dicen, bueno, terminado esto, revisamos, sacamos los archivos, el formateo del canal, y no encontramos los archivos. Entonces, ahí se produce una contradicción que hay que superar, y el tribunal lo entendió así, y la Fiscalía tiene 30 días para poder recuperar esos archivos. Bueno, muchas gracias, Alejandro Guzmán, abogado de Alejandro Barra, el padre de Antonia Barra, a propósito de todos estos últimos hechos que se han conocido vinculados con esta enorme cantidad de material pornográfico que tenía el imputado Martín Pradenas en la celda, en la cárcel de Valdivia. Muchas gracias por haber conversado con Buena Costumbre, abogado. Muchas gracias, abogado. Gracias por la invitación, y estamos llanos a cualquier invitación posterior. Que tengan buen día y un feliz 18. Igualmente para usted.